Mary Cooper. Nuestro primer caso para este mes de Demasiado cerca de casa proviene de nuestra patrona, Claire Douglas, quien eligió la ciudad de Thirsk, en Inglaterra. Una pequeña ciudad de mercado ubicada en North Yorkshire. Thirsk tiene una pequeña población de alrededor de 5.000 y es más conocida por el caso del cuerpo de Sutton Bank, una investigación de Jane Doe que ya hemos cubierto en un episodio de Detective de Casos Fríos. Expandiendo nuestra búsqueda hacia el resto del condado, encontramos un caso histórico poco conocido y trágico de Middlesbrough en los 1800. Mary Cooper tenía solo 8 años en 1884. Una niña feliz, vivía con sus padres y 2 hermanas en la calle Waterloo número 66. El 21 de junio fue a jugar al escondite con sus hermanas en el Parque Albert, a solo 5 minutos a pie de su casa. Mary, una niña de ojos azules y cabello rubio, llevaba uno de sus atuendos favoritos ese día de verano, un gorro rojo y un largo vestido azul con flores. Mientras sus 2 hermanas regresaron a casa a la hora del almuerzo, Mary no lo hizo, aunque sus padres no estaban preocupados, pensando que estaba jugando con amigos. Sin embargo, cuando no regresó para la cena, se alarmaron y comenzaron a buscarla, acompañados de amigos, otros miembros de la familia y locales preocupados. Aún así, no había señales de Mary. Al día siguiente, la policía fue notificada de la desaparición de la pequeña niña. Mientras los trabajadores de Albert Park dragaban los lagos, la policía organizó búsquedas a pie, peinando el área en busca de cualquier evidencia de la niña de 8 años, pero una vez más, se quedaron con las manos vacías. Fue 2 días después, el 24 de junio, cuando 2 chicos locales se encontraron con una escena horrorosa en el parque, el cuerpo de Mary Cooper. Le habían cortado la garganta y la sangre estaba en su ropa, su gorro rojo cubría su rostro. Los 2 chicos estaban jugando al cricket cuando su pelota aterrizó en los arbustos de una pequeña colina llamada Belmount, a 50 yardas del lago superior. La zona ya había sido registrada y los aterrados chicos rápidamente dieron la alarma. Mientras la policía investigaba, descubrieron que a Mary la habían agredido. Su rostro estaba ensangrentado. El PC Douglas Edward fue el primer oficial en la escena y comprensiblemente quedó traumatizado por lo que vio. Él llevó a Mary a casa de sus padres. Al mismo tiempo, la madre de Mary regresaba a casa en un tranvía desde Newport, después de otra búsqueda infructuosa. Fue aquí donde escuchó una conversación en la que se discutía el descubrimiento del cuerpo de su hija. En los días siguientes, se encontró una navaja de mango blanco oxidada en el parque. Las huellas de sangre en ella y el estilo de la hoja confirmaron que era el arma del asesinato. En las siguientes semanas, la policía hizo arrestos, pero ninguna pista dio resultado. 2 indigentes fueron detenidos inicialmente por el delito. Sospecharon de ellos cuando los vieron rasgando su ropa sin ninguna razón. Sin embargo, se descubrió que los 2 hombres estaban a unas 80 millas de distancia en el momento del crimen, por lo que fueron liberados. El segundo sospechoso en el caso fue un hombre que los periódicos de la época describieron como, cito, un inadaptado medio tonto. Fue arrestado en julio, pero finalmente fue liberado cuando un testigo corroboró su coartada. En un callejón sin salida, los investigadores desesperados que se sentían presionados para cerrar el caso, recurrieron a Scotland Yard en busca de asistencia. Los detectives de Londres trajeron consigo un famoso perro rastreador, con la esperanza de que encontraría más pistas. El sabueso, llamado Morgan, había ayudado previamente a la policía a localizar a un barbero que era buscado en conexión con un asesinato en Lancashire. Lamentablemente, Morgan no pudo proporcionar a las autoridades ninguna información nueva. Pasaron 2 años y aún el atacante de Mary permanecía en libertad. En 1886, otro hombre con enfermedad mental fue arrestado y posteriormente liberado. El ayuntamiento de Middlesbrough ofreció una recompensa de 100 libras a cualquiera que tuviera información que llevara a un arresto y condena. 100 libras en 1886 equivalen aproximadamente a 13.300 libras en la actualidad. Sin embargo, nunca se reclamó la recompensa y nunca se acusó ni condenó a nadie por el asesinato de Mary. El asesino de Belmount nunca ha sido identificado. Después de su muerte, los lugareños comenzaron a creer que el área estaba embrujada.
Según la leyenda local, si te detienes cerca de Bell Hill al atardecer, escucharás campanas sonando en memoria de Mary. Mary fue enterrada el 26 de junio de 1884. Cientos de dolientes llenaron las calles para rendir homenaje a la niña cuya vida fue arrebatada demasiado pronto, y a su afligida familia. Está enterrada en un rincón del cementerio de Linthorpe, donde su lápida aún se mantiene en pie. Natalie Pierman. Nuestra próxima ubicación de caso es presentada por nuestra patrocinadora Claire Campbell, quien eligió la ciudad de Norwich en Inglaterra. Ubicada en el condado de Norfolk, Norwich está llena de hermosos edificios históricos, calles empedradas, casas Tudor y tiene 33 iglesias medievales. Sin embargo, lo más notable para los aficionados al crimen es que Norwich es el telón de fondo de uno de los asesinatos más horribles del Reino Unido. Natalie Jane Pierman tuvo unos primeros 14 años de vida regulares e insignificantes. Vivía en la ciudad costera de Mundersley con sus dos hermanos, su padrastro Chris y su madre Lynn. Descrita como una chica artística con amor por los caballos y el ballet, más tarde decidió que cuando fuera adulta le gustaría viajar e incluso unirse a la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, la vida de Natalie dio un giro brusco cuando su padrastro perdió su trabajo y la familia comenzó a tener problemas financieros. Alrededor de este mismo tiempo, la adolescente de 14 años comenzó a comportarse mal y se juntó con la gente equivocada. Mientras sus padres luchaban por controlarla mientras se esforzaban por mantenerse a flote financieramente, Natalie continuó desatándose y comenzó a usar drogas. Finalmente, terminó en cuidado. Su tiempo en cuidado parece no estar documentado y solo se menciona brevemente en artículos y documentales sobre su caso. Para mantener un techo sobre su cabeza, Natalie, con solo 16 años, entró en el mundo del trabajo sexual. Le contó a sus amigos sobre cómo estaba ganando mucho dinero y viviendo lujosamente, y a pesar de los peligros asociados con el trabajo, parecía feliz con el dinero que estaba ganando y la libertad que le permitía. Inicialmente, Natalie utilizó el trabajo sexual como un medio para ganar un poco de dinero extra de vez en cuando para financiar su consumo de drogas, pero rápidamente se convirtió en su única fuente de ingresos y trabajó la mayoría de los días usando los nombres María y Vicky. Natalie fue vista con vida por última vez el 19 de noviembre, 1992. Después de su muerte, las autoridades pudieron armar una pequeña línea de tiempo de su última noche. Primero, fue recogida por un cliente y llevada a 3 millas de distancia de Norwich al caserío de Whitlingham. Fue dejada a salvo en el distrito de Luces Rojas antes de ser recogida por un segundo cliente, a quien acompañó de regreso a su casa. De nuevo, Natalie fue devuelta a su área de trabajo. Fue vista por última vez alrededor de la 1 de la mañana fuera del Ferry Boat Inn, un pub en la calle King. Solo unas horas después, a las 3:50 de la mañana del 20 de noviembre, un conductor de camión vio el cuerpo sin vida de una chica tendida en un camino en Ringland Road, en las afueras de Norwich, a unos 15 minutos en coche del distrito de Luces Rojas, donde trabajaba Natalie. La policía llegó rápidamente a la escena y aseguró el área. El cuerpo, desnudo de la cintura para abajo, fue identificado como Natalie Pierman, de 16 años. Se determinó que su causa de muerte fue asfixia. Los hisopos forenses revelaron que tenía semen en su cuerpo y en su ropa interior de 3 personas diferentes, y se creó un perfil de ácido desoxirribonucleico que se cargó en la base de datos nacional de ácido desoxirribonucleico. Las autoridades esperaban que esto llevara al asesino de la adolescente. Durante el curso de la investigación, se han tomado 700 muestras de ácido desoxirribonucleico masculino y se han entrevistado a 4.000 personas. A pesar de este enorme esfuerzo, el caso de Natalie sigue sin resolverse. Los 2 clientes de la noche del 19 de noviembre fueron rastreados y ayudaron a la policía a reconstruir la cronología de los eventos. Sin embargo, la tercera muestra encontrada en el cuerpo de la joven de 16 años no ha sido identificada. Las autoridades creen que esta muestra era de un hombre que había tenido relaciones sexuales con Natalie entre la 1 de la mañana y las 3:45 de la mañana, y este individuo no identificado es el principal sospechoso en el caso. Los investigadores tienen varias teorías diferentes sobre la muerte de Natalie. El hecho de que la dejaron a la vista
ha llevado a algunos a sospechar que fue asesinada accidentalmente por un cliente y abandonada en pánico, mientras que otros han especulado que fue dejada allí con confianza por alguien que había matado antes. El área en la que se encontró su cuerpo no era bien conocida, incluso para los locales, y era frecuentada principalmente por personas que participaban en el dogging. No está claro si Natalie fue asesinada en el área o simplemente era un lugar de desecho, aunque generalmente los detectives piensan que es la escena del crimen. Algunos también se han preguntado si fue asesinada por su proxeneta y si fue dejada a la vista como una especie de advertencia para otras trabajadoras sexuales. Sin embargo, sin más pruebas o una confesión, no está claro cuál es la teoría correcta. Curiosamente, 36 horas antes de su asesinato, Natalie visitó a sus padres, a quienes apenas había visto desde que entró en cuidados. No obstante, la adolescente de 16 años no fue para reconciliarse. En cambio, quería su certificado de nacimiento para poder solicitar pasaportes. Cuando su madre le dijo que un pasaporte tardaría unas semanas en obtenerse, Natalie le dijo que no tenía ese tipo de tiempo. Se desconoce si la adolescente tenía miedo de algo e intentaba huir del país, si le habían dado o ofrecido trabajo como mula de drogas, o si un cliente le había ofrecido llevarla al extranjero. El criminólogo escocés David Wilson, que trabaja como profesor de criminología en la Universidad de la ciudad de Birmingham, tiene su propia teoría. Wilson una vez trabajó como gobernador de prisión y ahora se especializa en asesinos en serie. A lo largo de su carrera, ha trabajado con numerosas fuerzas policiales diferentes en el Reino Unido e incluso apareció en un documental sobre Natalie, que fue creado por el periodista de investigación irlandés Donald McIntyre. Wilson ha declarado en varias ocasiones su creencia de que Natalie fue víctima de un asesino en serie llamado Steve Wright, una teoría que ha sido examinada por las autoridades. Wright, quien ha sido apodado como el estrangulador de Suffolk y el destripador de Ipswich por los medios, actualmente está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de 5 trabajadoras sexuales en Ipswich en el transcurso de 10 días en 2006. Como se sabe que la mayoría de los asesinos en serie comienzan a cometer sus crímenes antes de cumplir 35 años, y Wright tenía 48 en el momento de su serie de asesinatos, todavía está bajo investigación. Muchos expertos creen que los asesinatos de 2006 no fueron los primeros, y de manera escalofriante, en los años 80, él era el propietario del Ferry Boat Inn, donde Natalie fue vista por última vez con vida. Aunque su ácido desoxirribonucleico fue cotejado con el ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de Natalie, los resultados fueron inconclusos. David Wilson ha señalado que las pruebas de ácido desoxirribonucleico, tal como las conocemos hoy, estaban en sus inicios en los 90, y probablemente valdría la pena volver a cotejar las muestras. La policía de Norfolk solicitó información en el 25º aniversario de la muerte de Natalie y recibió alrededor de 45 llamadas en la primera semana. En 2018, se identificó a 5 hombres que se pensaba que posiblemente estuvieran involucrados con el crimen y se descartaron. El caso ha estado en punto muerto desde entonces. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Natalie, puedes contactar a la policía de Norfolk en el 01-9534-24520. También puedes contactar a Crime Stoppers en el 0800-555-1111. Jim Young Choi. Pasando a nuestro tercer caso, este es de nuestro patrocinador, Tom Stroming, quien eligió el caserío de Franklin Square en el condado de Nassau, Nueva York. Aunque no pudimos localizar un caso en esta área específica, encontramos un caso poco conocido a solo 15 minutos de distancia en el pueblo de New Hyde Park, condado de Nassau. Nacido el 27 de marzo de 1978 en el sur de China, Jim Young Choi emigró con su familia a los Estados Unidos en 1988. La familia se estableció en New Hyde Park, ya que ya tenían familiares en la zona, y Jim, quien era conocido como Jimmy entre sus amigos, aprendió rápidamente el idioma inglés. El 26 de agosto de 1998, Jim, de 20 años, fue visto por última vez alrededor de las 8:30 de la mañana por su hermana, quien pasó por su habitación y lo vio dormir, ya que su puerta estaba abierta. Los padres de los hermanos estaban en Australia visitando a la familia en ese momento, lo que ha hecho que no esté claro cuándo exactamente desapareció Jim. Su hermana salió de la casa esa mañana y nunca más lo volvió a ver,
y no hubo testigos que indicaran a qué hora Jim abandonó su hogar. En general, hay pocos detalles disponibles en el caso. Se desconoce si Jim tenía un coche, y si lo tenía, si lo había llevado cuando salió de la casa ese día. También se desconoce si se llevó alguna posesión consigo. Jim era un estudiante que ingresaba a su tercer año en la Universidad de Stony Brook, una universidad pública en el este de Long Island. No había declarado su especialidad, pero le dijo a su familia que le iba bien en la escuela. Durante el verano, mientras estaba en casa con su familia, participó en 4 unidades de clases de verano para la escuela. La familia describió al joven de 20 años como un hombre introvertido y tranquilo, con pocos amigos cercanos y sin pareja conocida. Nunca tuvo problemas con nadie y parecía ser el mismo en los días previos a su desaparición. Su familia no creía que él se fuera a escapar de casa. El semestre de verano de Stony Brook terminó 2 días después de la desaparición de Jim. Unos días después de esto, su familia recibió una carta de la universidad que revelaba que el joven de 20 años había sido expulsado por no mantener un rendimiento académico adecuado. Hay pocas teorías disponibles en el caso de Jim, dado la falta de información y exposición, pero los detectives en línea han especulado que quizás el estudiante se quitó la vida después de luchar académicamente. Puede que estuviera luchando debido a su mala salud mental, o su salud mental pudo haber sido afectada negativamente por su incapacidad para rendir bien en la escuela. Como la universidad está a unas 40 millas de la casa de Jim, se ha teorizado que tomó un tren en esa dirección general y se bajó en algún lugar en el camino, y su cuerpo simplemente nunca fue encontrado. Un detective de sillón señaló un caso en el que se encontró un cuerpo en una zona boscosa en Long Island en el 2004 y se estimó que había estado allí desde los años 80. Las esperanzas se elevaron brevemente para la familia en el 2011, cuando se encontraron varios cuerpos en el área de las playas de Gilgo y Oak, en Long Island. Ahora asociado con el asesino en serie de Long Island, las autoridades pensaron en ese momento que uno de los cuerpos, que pertenecía a un individuo no identificado llamado John Doe 8, posiblemente era Jim. Sin embargo, el ácido desoxirribonucleico confirmó que el cuerpo no era el de los estudiantes. John Doe número 8 aún no está identificado. Los padres de Jim aún viven en la misma casa, con la esperanza de volver a verlo. Jim Young Choi fue visto por última vez a las 8:30 de la mañana, el 26 de agosto de 1998. Es un hombre asiático de ascendencia china con cabello negro, ojos marrones y una altura de 5 pies y 10 pulgadas. Cuando fue visto por última vez, pesaba 140 libras y llevaba gafas. Se hacía llamar Jimmy, y si aún estuviera vivo, tendría 43 años. Si tiene alguna información sobre el paradero de Jim, puede contactar a la Oficina de Personas Desaparecidas del Estado de Nueva York en el 1-8003-463-543 o al Departamento de Policía del Condado de Nassau en el 5-1657-38800. Ruby Akers. Nuestro penúltimo caso este mes proviene de la histórica ciudad de Sherman, en Texas, una ubicación elegida por nuestra patrocinadora, Heather Allen. Con una población de menos de 45,000, Sherman es hogar de uno de los parques de vida silvestre más hermosos del estado, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Hagerman y varios museos fascinantes. También es donde ocurrió el extraño caso de Ruby Akers. Ruby era una mujer de 75 años que residía en el Centro de Enfermería Sherman en enero de 1986. Sin embargo, este no era el hogar permanente de Ruby. Sus seres queridos la describieron como una mujer independiente que, aunque había comenzado a sufrir breves momentos de confusión, no estaba seriamente afectada. Ruby estaba viviendo temporalmente en el asilo mientras se recuperaba de un hombro dislocado, una lesión que había sufrido en su casa. Había estado viviendo en la instalación durante aproximadamente 2 meses antes de su desaparición. En un día frío pero soleado de enero, Ruby se acercó a la estación de enfermería en el centro y solicitó que le quitaran los puntos. En algún momento antes de su desaparición, la mujer de 75 años se había cortado el dedo tan mal que requirió puntos. La enfermera explicó que estaba en medio de atender a otro paciente, pero que asistiría a Ruby cuando terminara. 10 minutos después, alrededor de las 3 de la tarde, la enfermera fue a la habitación de Ruby para ayudarla. Sin embargo, la mujer de 75 años no estaba allí.
Sus dentaduras y gafas estaban en su mesita de noche, mientras que el suéter que siempre llevaba, sin importar si estaba dentro o fuera, había sido doblado cuidadosamente y dejado en la cama. En las semanas siguientes a la desaparición de Ruby, sus amigos y familiares la buscaron desesperadamente. Estuvieron acompañados por locales preocupados, así como por autoridades policiales a nivel de ciudad, estado y condado, que participaron en la búsqueda. Cada oficial de policía de Sherman fue enviado para ayudar en la búsqueda, incluyendo a aquellos en reserva. La búsqueda comenzó en y alrededor del Parque Baker, pero se extendió desde allí en los días siguientes. Se utilizó un helicóptero para ayudar en el examen de un lecho de arroyo cercano, mientras que los buscadores a pie peinaban sus empinadas orillas. A pesar de todos sus intentos, nunca se encontró rastro de Ruby. Aunque llegaron algunas pistas al departamento de policía de Sherman, ninguna resultó. Menos de un mes después de su desaparición, el caso se enfrió. Daniel, el nieto de Ruby, sigue buscando respuestas. La mujer de 75 años disfrutaba salir a caminar y era muy conocida en el vecindario, en parte porque había pasado gran parte de su vida dirigiendo una lavandería local. La familia creía que si alguien hubiera visto a Ruby, la habrían reconocido de inmediato. Según Daniel, la familia había almorzado con su abuela el día de su desaparición. Después se fueron para asistir a un funeral. Cuando regresaron a casa, les dijeron que ella estaba desaparecida. Además, Daniel le dijo al Herald Democrat que se les instruyó al personal del hogar de ancianos que no hablaran con la familia. En las semanas siguientes a la desaparición de Ruby, su familia recibió varias llamadas anónimas extrañas que les decían que la anciana de 75 años había muerto en el hogar de ancianos debido a una sobredosis accidental del medicamento antipsicótico, Thorazine. El llamante explicó que el hogar se había deshecho de su cuerpo, aunque no dijeron exactamente qué le sucedió ni dónde fue enterrado. La información que proporcionó el llamante nunca ha sido confirmada y el propio llamante nunca ha sido identificado. Aunque su caso ha sido en gran medida olvidado por los medios, un artículo de 2010 del Herald Democrat lo volvió a poner en el centro de atención. El informe presentó las palabras de un sargento retirado de Seguridad Pública, quien dijo: "No puedes rendirte, solo queremos descubrir qué le sucedió a ella". A pesar de este renovado llamado a la información, el caso sigue sin resolverse. Ruby Akers tenía 75 años en el momento de su desaparición, en enero de 1986. Curiosamente, la fecha exacta de su desaparición es desconocida. Su página de Charlie Project y otros artículos sobre el caso indican que fue en algún momento de enero. Además, su fecha de nacimiento no está registrada y su altura y peso son desconocidos. Ruby es una mujer blanca que usaba dentaduras y gafas, aunque ambas se encontraron abandonadas en su habitación. Fue vista por última vez con una camisa verde y roja y pantalones verdes. Si tienes alguna información sobre el paradero de Ruby Akers, puedes llamar al Departamento de Policía de Sherman al 903-89-27290. Richard Sikorsky. Nuestra última ubicación de caso este mes proviene de nuestro patrocinador Lowe, quien eligió la ciudad de Morristown en Nueva Jersey. Conocida como la capital de la Revolución Americana, Morristown alberga alrededor de 20,000 personas y es quizás más notable por la preservación de varios sitios que fueron importantes durante la Guerra Revolucionaria Americana, incluyendo Jockey Hollow y la Mansión Ford. Esta última fue el hogar de George Washington, entre otros, durante la guerra. Aunque es menos conocida por su crimen violento, Morristown alberga algunos de los casos sin resolver más duraderos de Nueva Jersey. Richard Sikorsky tenía 27 años cuando fue encontrado muerto en su apartamento del sótano, en la calle Western, número 23, el lunes, 11 de agosto de 1980. Su arrendador había entrado a la casa para verificar algunos problemas de plomería reportados, pero en cambio se encontró con la vista de su joven inquilino sin camisa. Había algo de sangre en las paredes a la altura de la cintura, lo que llevó a los investigadores a creer que el joven había tropezado por su casa antes de colapsar. Richard había crecido en el municipio de Clark, Nueva Jersey. Según todos los informes, tuvo una infancia ordinaria y abandonó la escuela secundaria regional Arthur Johnson en su último año, optando por unirse a la Marina en su lugar. Tras su baja honorable, Richard se mudó a Morristown en otoño de 1979.
Inicialmente vivió en una habitación alquilada en la Asociación Cristiana de Jóvenes en la calle Washington, pero un incendio destruyó parcialmente las viviendas. Luego pasó un breve tiempo en la calle Sur 245, antes de mudarse a su apartamento en la avenida Western, el 1 de agosto de 1980. Su padre notó que Richard no conducía, y su nuevo apartamento estaba mucho más cerca de su lugar de trabajo. Richard no tenía antecedentes penales y estaba inscrito en un programa de capacitación administrativa con la Administración de Capacitación para el Empleo del Condado de Morris. Sin embargo, no había ido a trabajar en la semana anterior a su muerte. Según su padre, George, Richard se sentía decaído en las semanas antes de su muerte y parecía tener miedo de quedarse en su apartamento. Según informes, quería regresar a casa con sus padres el fin de semana del 16, que fue 5 días después de que lo encontraron muerto, pero su padre le había dicho que esperara hasta el siguiente fin de semana. George le dijo al Daily Record que no era él mismo desde que se mudó el 1 de agosto. Algo lo estaba molestando. Sabíamos que tenía miedo de quedarse allí. Cuando Richard se mudó al apartamento en Western Avenue, no había mosquiteros poco antes de morir. El joven de 27 años instaló medio mosquiteros cada noche antes de irse a la cama. Richard quitaba los mosquiteros y cerraba sus ventanas. Mientras George no sabía por qué su hijo no estaba en el trabajo, dijo que Richard pasaba mucho tiempo hablando sobre la seguridad en las puertas de su apartamento. Richard murió de un hematoma subdural, que es una condición en la que la sangre se acumula entre el cráneo y la superficie del cerebro. No obstante, no fue su única lesión. Tenía moretones en la cabeza, 2 ojos morados, un labio cortado, una nariz sangrante y moretones en los tobillos, rodillas, hombros y glúteos. Las autoridades notaron que los moretones en su cuerpo eran simétricos, lo que los dejó perplejos durante varios días después del descubrimiento del cuerpo. El doctor Ernest Tucker, el médico forense adjunto del condado de Morris, dictaminó que Richard había sido golpeado hasta la muerte, probablemente unas 48 horas antes del descubrimiento del cuerpo. Los investigadores teorizaron que había logrado llegar a su casa antes de morir, ya que no había disturbios en la casa. Posiblemente apoyando aún más esta teoría, es que cuando se encontró el cuerpo de Richard, las pantallas traseras sobre sus ventanas estaban en su lugar y su puerta había sido cerrada con llave desde el interior. La ausencia de señales de entrada forzada también podría indicar que el asesino tenía una llave, o que el joven de 27 años había dejado entrar al perpetrador voluntariamente. Aunque de nuevo, la única evidencia real en la escena era la sangre en las paredes. No está claro cuánta sangre había. El médico forense del estado luego revela que había indicaciones de que él estaba, citando, atado por dispositivos sexuales antes de la muerte, lo que lleva a la teoría de que la muerte de Richard fue un caso de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo que salió mal, o que había sido abusado sexualmente antes de la muerte. Como resultado de esta teoría, sus fotos de la autopsia fueron enviadas a un médico forense en San Francisco que tenía experiencia con delitos sexuales. Un informe de noticias del 29 de agosto afirmó que este medio confirmó que Richard había sido efectivamente abusado sexualmente antes de su muerte. Sin embargo, esto no abrió el caso para las autoridades. No solo Richard era aún relativamente nuevo en la ciudad, sino que se sabía que era reservado y tenía muy pocos amigos, lo que dificultaba que las autoridades determinaran lo que había sucedido en los días previos a su muerte. En la semana siguiente al asesinato, se entrevistó a una docena de conocidos y familiares, pero no se presentaron sospechosos ni pistas sólidas. Después de tener acceso a sus registros psiquiátricos, las autoridades determinaron que el joven de 27 años había comenzado a experimentar con sexo con otros hombres. También descubrieron que frecuentaba un restaurante que era conocido como un punto de encuentro para miembros de la comunidad, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer plus, aunque el restaurante no atendía específicamente a esta comunidad. El dueño del restaurante le dijo a los reporteros que Richard siempre estaba solo y siempre se iba solo. Nunca habló de ningún amigo, y por lo que pude ver, no lastimaría a una mosca. Una vez más, esta información no logró impulsar el caso hacia adelante. En octubre de 1980, 2 meses después del asesinato de Richard, la policía anunció que el caso había llegado a un callejón sin salida. Sin testigos, sin pruebas, y el hecho de que los investigadores no pudieron localizar a ningún amigo cercano, las autoridades prácticamente no tenían nada en qué basarse. Nunca se ha establecido qué hizo Richard el día de su asesinato, o en los días previos a este.
George Sikorsky creía que su hijo conocía a su asesino. Le dijo a los reporteros que planeaba contratar a un psíquico y ofreció una recompensa de $1,000 por cualquier información que condujera a un sospechoso y condena en el caso. Pero este dinero nunca fue reclamado. El caso de Richard Sikorsky aún está sin resolver. Si tienes alguna información sobre su asesinato, puedes contactar a la oficina del fiscal del condado de Morris en 973285-6200. Y ahí tienes los hechos. Gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y una felicitación especial a los ganadores del sorteo de este mes. Buena suerte a todos los que participan en el sorteo de la próxima semana. Y si te gustaría participar, por favor revisa nuestro Patreon siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.